cosplay closet número 17. Este es el cosplay closet de casual de Iori Minasi. Pues como ya llevo puesto el traje, voy a empezar hablando de las piezas y después ya hablaré de lo que se me ocurra, si eso. Empezando por la diadema, la hice para el Cute and Girly porque es, si no el mismo lazo, muy parecido y pues decidí ahorrar. El vestido este, pues la verdad es que en la parte de arriba, a ver, es que los casual de la mayoría de las demás son muy casual, pero los de Iori son como muy lolita casual, es decir, tienen estampados y cosas muy concretas que eso no lo puedes encontrar en ropa normal. Para nada. Pues eso, que me costó bastante encontrar una tela de rayas rosas. Pues no, hasta que encontré esta, que tampoco es que sea exacta, pero por lo menos algo es algo. La puntilla esta, que bueno, es pequeñita. Los lazos estos se supone que deberían ser del mismo material. Lo que pasa es que cuando hice el cosplay tuve que hacer lazos así pequeños y fue un dolor porque esta tela es más gruesa y para un lazo así vale, pero para esto no. Y bueno, la cosa es que Iori tiene el pelo largo, entonces la espalda no se le ve y este traje solo lo lleva ella, así que no puedes ir a buscar otro personaje que lo lleve y verle la espalda porque tenga el pelo corto. Entonces yo no le veía la espalda y me basé en un fanart. Entonces la parte de detrás se la hice igual que la de delante porque en el fanart estaba hecho así también, pero resulta que era cerrado. Entonces lo retoqué, le añadí un pedazo más de tela, que todavía tengo pedazos, y se lo alargué. Lo que pasa es que lo dejé así abierto porque si no me hubiera tocado mover toda la cremallera y eso sí que era un rollo patatero. La falda, pues como se puede ver, es blanca con líneas rosas y fresas y una tela fruncida blanca al final. La cuestión es que yo tuve malas experiencias con telas blancas más finas porque transparentaban mucho, porque se arrugaban con mirarlas, entonces dije, esta vez no me va a pasar y utilicé una tela que es demasiado tiesa, pero la verdad es que está un poco acartonada y a día de hoy la verdad es que realmente no utilizaría esta tela. Y las líneas rosas las pinté con pintura de tela, que es algo otra vez que eso no lo haría, y le cosería cintas de bies. Las fresas sí que se las pintaría porque eso sí que son duros. Y bueno, las botas realmente no son estas, deberían ser unas de vaquero. Lo que pasa es que yo no tengo ninguna de esas y realmente no me gustan para mi estilo, entonces no me las iba a comprar solo por un cosplay, ¿sabes? Y bueno, hice Usa-chan, pero la cuestión es que Midna se lo encontró un día y se puso a jugar con Usa-chan y todavía está por ahí, lo que pasa es que está maltrecha. Compré este peluche para sustituir porque, en fin, sé que no se parece exactamente a lo que viene siendo Usa-chan en realidad, pero es que para hacer otro, para eso preferiría comprarme uno de los peluches de merchandising oficial que hay por ahí. Lo que pasa es que es muy caro. Cosas que le cambiaría a este traje. Pues a ver, cuando lo hice tenía la manía de encorsetarme demasiado. Porque no solo es que me hacía las pintas, es que me lo apretaba cuanto más podía. Entonces, claro, si yo entonces estaba enferma y mi peso estaba como que muy bajo, pues ahora que he vuelto a un peso más normal, pues lo tengo más ajustado todavía, que me sigue viniendo porque si no, no estaría metida aquí dentro. Cuando arreglé la zona esta, asanché un poquito de aquí, de esta zona, porque eso sí es lo único que no me puedo cerrar de los cosplays ajustados que me hice en esa época. Eso, que me lo habría hecho un poquito más suelto, así a la hora de bailar no es tan encorsetado, y la falda la hubiera hecho con un poquitito más de vuelo y con otra tela que no fuera tan tiesa.
Lo que pasa es que, claro, para cambiar eso tendría que cambiar el traje entero prácticamente, porque en las costuras no hay tanto para dar, para ensanchar la pieza. Y me da pereza. Pero bueno, al menos puedo decir que esta experiencia me sirvió para aprender, para hacer mejor otros cosplays. Luego, pues como de Iori ya creo que os he hablado bastante, estoy haciendo el especial de Iori porque es su cumpleaños. Quería hacer este baile para su semana. Como me tocó en esa semana el vídeo para la cuenta atrás, decidí hacer el Teyute, que es cortito y es fácil para ponerlo en el propio día del cumpleaños. Y este, pues es un mes especial. Lo primero es porque es una canción de imagen suya y es muy bonita. Y lo segundo porque la letra la adaptó un poco a Perejil en mi cabeza y porque la bailé en 2013 o por ahí y la verdad es que no me quedé muy contenta con el resultado porque el sitio estaba bonito y todo eso, pero el suelo estaba con inclinaciones, estaba desigual porque era un pedazo de monte. Había piedritas, ramas. Otra cosa, y es que las botas me vienen un poco grandes, así que el pie me baila dentro. Y luego aparte es que la música empieza de repente y ya tienes que estar moviéndote. Fallando y fallando y fallando. El momento de empezar me fui cabreando y se me iba haciendo más tarde. Y aparte es que justo en ese vídeo apareció un tipo por el monte y se iba escondiendo por los arbustos y yo estaba un poco mosqueada en general. Aparte, como estaba el traje encorsetado, incluso aunque entonces me venía mejor que ahora, estaba como un poco incómoda, entonces me estaba moviendo extraño. Y luego aparte es que cuando estoy así como mosqueada y nerviosa y todo eso, empiezo a equivocarme tontamente en cosas y a quedarme en blanco. Entonces eso también pasó, entonces todo empezó a sumar una bola. Entonces siempre se me quedó la espinita clavada de jolín, es que a mí ese en casa me salía mejor. Cuando no llevo el cosplay me sale mejor. Es que no tengo muchas ganas de rehacer este cosplay ahora mismo. Tengo otros proyectos en mente antes. Pues nada, eso. Que este ha sido el mes especial de Iori por su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Ay, es que me da vergüenza. Es que escribirlo vale, pero decir feliz cumpleaños Iori-chan. Ay, me da vergüenza. En fin, pues eso. Que lo dejo aquí porque se hace tarde. Y eso. Que espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! Hola, Regaliz. Hola, preciosa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guapa. Qué bonita es. Preciosa.